Bueno, vamos a retomar las clases en relación a la hemostasia. Habíamos dicho que la hemostasia es un tiempo operatorio muy importante, tan importante que lo notábamos en relación a los otros tres tiempos quirúrgicos, la diéresis, la exéresis y la síntesis, como una parte que estaba relacionada con cada uno de esos pasos anteriores y sería, digamos, la cuarta clase en relación a esos tiempos quirúrgicos, tan importante como los que mencionábamos anteriormente. Y la podemos definir en líneas generales como un sistema, el sistema de la coagulación, que es aquel sistema que mantiene la integridad vascular, limitando la salida de sangre de los vasos, es decir, haciendo hemostasia, y remodelando ese vaso que se dañó una vez que los procesos de hemostasia hayan finalizado. Siempre se les reconoció un papel hemostático central, ya sea en la inflamación, en la formación de metástasis, en la regulación de la presión arterial y de la formación de ateromas. A grandes rasgos podemos clasificar este sistema de la coagulación en dos grandes subsistemas: el sistema de la hemostasia y el sistema de la fibrinolisis, que para que todo funcione bien deben funcionar en forma armónica, es decir, regulados entre sí. Cuando termine el de la hemostasia, iniciar la fibrinolisis y no iniciar fibrinolisis antes de que la hemostasia haya culminado por una cuestión de equilibrio del sistema. Son los dos subsistemas a tener en cuenta. La hemostasia la podemos definir como aquella parte del sistema de la coagulación que se encarga de sellar el vaso dañado y evitar la salida de sangre, es decir, evitar la hemorragia. Sellar el vaso dañado, dijimos. Y para eso tenemos dos tipos de hemostasia. La que aprendieron hace algún tiempo atrás, cuando cursaron fisiología, la hemostasia fisiológica, aquella que viene incorporada a nuestro sistema, y la hemostasia quirúrgica, es decir, aquella que podemos realizar con algunas maniobras temporarias o algunas maniobras definitivas. Vamos a hacer un ligero repaso de lo que era la hemostasia fisiológica, es decir, aquella que viene de fábrica, la que traemos incorporada. No hace falta decir que es un conocimiento que traen previo desde fisiología, pero en líneas generales podemos decir que ni bien uno se lastima, ni bien un vaso se daña, existen algunos mecanismos que tienen que ver con lo que se denomina hemostasia primaria. Es decir, lo primero que ocurre es una vasoconstricción celular, una vasoconstricción periférica, en la zona donde se produjo el daño. Esa vasoconstricción está en relación, primero, cuando son capilares, a que esa célula endotelial que forma el capilar libera unas sustancias que son las endotelinas que hacen que se contraigan, que el diámetro de ese capilar disminuya aún más. También se puede dar en los pequeños vasos por un reflejo axónico del músculo liso que conforma la estructura vascular, que produce un achicamiento progresivo de la luz. Ese achicamiento progresivo de la luz va a generar cierto éxtasis, cierta lentitud en el flujo sanguíneo que facilitaría las siguientes etapas del proceso hemostático. La siguiente etapa del proceso hemostático es que las plaquetas que viajan muy cerca del endotelio, muy cerca de la pared vascular, empiezan a reconocer ese colágeno que se hernió, ese colágeno que estaba rodeando el vaso y que se hernia y hace presencia en el interior del vaso. Mediante distintos mecanismos que se conocen con el nombre de adhesión plaquetaria, esas plaquetas empiezan a pegarse a ese colágeno mediante una molécula que es el factor de von Willebrand y empiezan a generar en su interior cambios que producen degranulación de los productos que tienen en su citoplasma, con lo que se conoce con el nombre de secreción plaquetaria, y activan otros receptores en su membrana que permiten pegarse a otras plaquetas, con lo que adquiere el nombre de agregación, es decir, adhesión, secreción y agregación plaquetaria empiezan de alguna manera a acantonar un gran número de plaquetas pegado a la zona que el vaso se dañó
para tratar de impedir la salida de sangre del vaso. Esto, que se conoce con el nombre de hemostasia primaria, genera las condiciones para que este coágulo inicial, temporal e inestable desde el punto de vista mecánico, pueda tratar de ser un coágulo definitivo, atemporal y que tenga estabilidad mecánica mediante la formación o la transformación, mejor dicho, de una proteína soluble que está en el plasma, que es el fibrinógeno, mediante una serie de respuestas, mediante una serie de cascadas de reacciones químicas, cascadas le llamábamos en fisiología, que van a determinar que esa proteína se haga insoluble, es decir, transformar el fibrinógeno en fibrina. Esto, la transformación de esta proteína soluble en una proteína insoluble, es lo que se denomina hemostasia secundaria y que dividíamos en forma esquemática en fisiología en el proceso que estaba regido por una vía común, pero para llegar a esa vía común de hemostasia había que atravesar o una vía intrínseca o una vía extrínseca según los factores de la coagulación que desencadenaran la respuesta. Una vez que se forma este coágulo, se empieza a organizar biológicamente porque es el inicio de la reparación tisular, es decir, este coágulo después empieza a formarse, a él empiezan a llegar fibroblastos o la célula responsable de la cicatrización en la zona se organiza y una vez que empieza a organizarse, cuando el tejido reparó, los procesos de fibrinolisis empiezan a eliminar este coágulo, organizado o no, de tal manera que el vaso que estaba obstruido con un coágulo se recanalice y otra vez tenga libre circulación sanguínea. A grandes rasgos, esto era el proceso de la hemostasia fisiológica y lo mencionamos simplemente porque hay algunas pruebas de laboratorio que vamos a mencionar y para entenderlas tenemos que entender someramente este proceso. Entonces hasta acá habíamos dicho teníamos un vaso sanguíneo, son tres esquemas, un vaso sanguíneo con células endoteliales, que son las células que recubren ese capilar, las plaquetas van viajando muy cerquitas, no adheridas al endotelio por la presencia de óxido nítrico. Cuando se rompe el vaso, no hay más células endoteliales y se expone el colágeno, las plaquetas se empiezan a adherir a ese colágeno, empiezan a agregarse unas a otras, tratando de hacer una montaña de plaquetas pegadas, y esas plaquetas se estabilizan mediante una red de fibrina que las hace insoluble y las hace estable mecánicamente y a través del tiempo. Dijimos que teníamos que tener en claro, más o menos, someramente este proceso porque hay unas pruebas de laboratorio que nosotros debemos conocer para saber cuál es el estado hemostático de nuestros pacientes. Y esas pruebas están en relación a los tiempos que hablamos recién. Es decir, vamos a tener dos pruebas que van a medir la hemostasia primaria. ¿Cómo mido la hemostasia primaria? Tengo que determinar la cantidad de plaquetas activas y cómo funcionan esas plaquetas que están activas. La prueba número 1 es la del recuento de plaquetas, que me mide cuantitativamente las plaquetas para valores siempre superiores a 150.000, ¿recuerdan? Y después también vamos a tener un tiempo de sangría. El tiempo de sangría me va a medir la funcionabilidad plaquetaria. Es decir, tengo determinada cantidad de plaquetas que funcionan bien. El ejemplo típico de estos es aquellos pacientes que tienen alterada la agregación plaquetaria, por ejemplo, los que toman ácido acetil salicílico o algunos otros antiagregantes, que pueden tener cuantitativamente normal el número de plaquetas, pero funcionan mal, porque están destinadas por medicación a que no se agreguen. Entonces tienen el tiempo de sangría alterado. ¿Ok? Ese es el primer paso. ¿Cómo puedo medir la funcionabilidad y el número de plaquetas? Hemostasia primaria. El otro tiempo que tengo que medir es el de la hemostasia secundaria, este que formaba fibrina, ¿se acuerdan?
que formaba fibrina mediante la aparición de dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca, que dijimos también que era una separación medio académica, una separación para poder explicar cómo sucede el proceso. Y para eso también tenemos otras pruebas que tener en cuenta. Por ejemplo, el tiempo de Quick, la o concentración de protrombina, tiempo cuando lo doy en un valor numérico en una unidad de tiempo, concentración cuando doy un valor nominal porcentual, o RIN, que es la razón internacional normatizada, que es una forma que tiene la OMS estandarizada de poder medir los factores K dependientes. Estas tres formas lo que hacen es medir la vía extrínseca de la coagulación. La vía extrínseca de la ovulación se puede medir mediante estas tres fórmulas. Para un tiempo de Quick de aproximadamente 11 a 13.5, que correspondería a una concentración de protrombina del 100%, que es la ideal. Recuerden que para valores inferiores al 70%, si desconozco la causa, debo contraindicar los procedimientos quirúrgicos bucales, y para un RIN, una razón internacional normatizada, de aproximadamente un valor nominal de 1. Esos serían los valores normales, con los que puedo medir la vía extrínseca. Después, cuando hablemos de pacientes anticoagulados, vamos a tener un poco más de tiempo para explicar esta prueba. La otra prueba de laboratorio es el KPTT, o el tiempo de tromboplastina parcial activado, que se lo denomina con K cuando se lo activa con caulín. También se lo puede denominar APTT y tiene otras denominaciones. Con esto lo que voy a hacer es medir la vía intrínseca y la vía común para valores normales de aproximadamente 40 a 44 segundos. Cuando estos factores, estos números aumentan en función del tiempo, hay alguna alteración de los factores de la coagulación que se ocupan de medir. Por ejemplo, en el tiempo de tromboplastina parcial activado, el factor 8, el factor antihemofílico, y para el tiempo de Quick o concentración de protrombinas, los factores K dependientes, el 2, el 5, el 7 y el 9. Después también tenemos pruebas como el tiempo de trombina, que me puede ayudar a determinar algunos errores en la fibrinolisis. Con estas 5 pruebas, en líneas generales, yo puedo medir qué le está pasando al paciente que tengo enfrente, sumada tal vez a algunas pruebas que siempre vienen en los estudios, como el tiempo de coagulación, que es una prueba global, que no estudia detalladamente, sino que estudia el sistema en líneas generales. Esta prueba para la hemostasia primaria, estas pruebas para la hemostasia secundaria o definitiva, y estas para evaluar la fibrinolisis. Entonces habíamos dicho, hemostasia quirúrgica, diéresis, exéresis, síntesis, la hemostasia presente en todos los puntos, desde que inicio la incisión, cuando realizo la exéresis de la eliminación y cuando hago sutura también doy hemostasia. Ya vamos a ver algunos ejemplos a medida que vayamos avanzando en la clase de hemostasia en cada uno de estos pasos. Vamos a definir la hemorragia y la vamos a definir como toda aquella pérdida sanguínea que ya sea en forma provocada o espontánea por algún trauma o alguna maniobra adrede, mediante una herida cutánea, mucosa, y que es anormal por su duración o intensidad. Anormal por su duración o intensidad. Y vamos a clasificarla en grandes rasgos en 3 tipos, de acuerdo a cuál sea el vaso que esté involucrado, que esté lesionado y que me la esté provocando. En la hemorragia arterial vamos a tener alguna característica. Primero, que tiene una salida intermitente, pulsátil, que va a obedecer a los latidos cardíacos por donde va la sangre arterial. Y tiene una característica especial que se va adquiriendo con el tiempo, que es de un color rojo, como toda, obviamente, pero que tiene un dejo brillante, un dejo como de cristales, que es lo que le da el oxígeno presente en esa sangre oxigenada. La otra posibilidad de daño es cuando uno daña una vena. En las hemorragias venosas se diferencian de las arteriales de que el sangrado es continuo, no es pulsátil.
es continuo y tiene una sangre de un color rojo oscuro, rojo azulado en realidad se la denomina, pero en realidad no es azul como la sangre de los reyes, es una sangre opaca. Esa ausencia de brillo indica la presencia de dióxido de carbono y no de oxígeno, que es la característica que tiene la sangre venosa. Por último tenemos las hemorragias capilares, que son las que más clásicamente se ven en la boca, las que son producidas por pequeños vasos, por capilares, que tienen salida de sangre en poca cantidad y aquellas que se llama hemorragia innata. Es decir, que desde un lugar se empieza a ver cómo la cavidad residual se empieza a llenar de sangre y esa sangre empieza a subir desde el fondo hacia la periferia de la región operada. También vamos a clasificar, según su momento de aparición, en estas hemorragias en inmediatas o mediatas, definiendo a las inmediatas aquellas que son intraquirúrgicas y aquellas mediatas que pueden aparecer de horas hasta días después de la intervención. Vamos a tener, para detener esta hemorragia, digamos, esta salida de sangre anormal, dos tipos de mecanismos dentro de los quirúrgicos. Ya hablamos de los fisiológicos, ahora vamos a hablar de las maniobras, de la hemostasia quirúrgica, aquello que puedo hacer yo como operador para detener esta salida. Unas que son temporarias y otras que son definitivas, es decir, van a quedar permanentes. Dentro de la hemostasia temporaria vamos a tener algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para cuando hagamos cirugía bucal menor. Primero, una posición antihemorrágica. La aplicación también de algunos vasoconstrictores de aplicación local, que en líneas generales son aquellos que vienen adosados a los líquidos anestésicos y los que utilizamos en odontología. Hacer taponamientos compresivos, es decir, presencia física de algo que trate de cohibir la salida de sangre, igual que la compresión digital o compresión manual de las zonas, o ligaduras y pinzamientos transitorias, es decir, con alguna pinza o mediante algún punto de sutura, tratar de encontrar el vaso que se lesionó o la zona, el tejido que está dando el sangrado y poder de alguna manera también tener una maniobra que comprima la zona. Vamos a ver algunas características estas que van a usar ustedes en la clínica, como por ejemplo la de la posición de Trendelenburg invertido, es decir, con la porción cefálica por encima del tronco, por encima de la porción cardíaca. Eso me va a dar lo que yo denomino una posición antihemorrágica, la porción cefálica por encima del tórax. Es una posición de Trendelenburg invertida. En líneas generales, cuando hacemos cirugía bucal en la clínica, van a ver que el paciente casi siempre encuentra o va adoptando esta posición. Con respecto a la utilización de vasoconstrictores, nosotros no utilizamos adrenalina o adrenalina pura, lo dejamos para las situaciones de emergencia y alergia. Lo que sí podemos hacer, como fíjense, bien refleja este caso clínico, para disminuir transitoriamente la salida de sangre cuando es capilar, es administrar en los bordes de la herida solución anestésica con catecolamina 1 en 100.000 o 1 en 50.000, de acuerdo a cómo sea el tubo o el anestubo que nosotros hayamos comprado. Y esto me permite, en un sangrado profuso capilar, cuando lo administro cerca de los bordes de la herida y coloco un pack compresivo, al poco tiempo obtener cuadros como este. Obviamente son solo transitorios, solo me permiten tranquilizar al paciente y ver la zona quirúrgica, poder estudiarla para ver cuál es el motivo principal del sangrado. La otra posibilidad que dijimos es esta, es la de un taponamiento compresivo, es decir, la de con una pinza o una pinza hemostática o una pinza elástica voy colocando desde la profundidad de la herida donde viene mi hemorragia capilar y tratando de ir impactando en el interior de la herida una gasa que puede ser sola, embebida en solución fisiológica, o puede ser también embebida en algún líquido procoagulante, como por ejemplo, sin ir más lejos, el agua oxigenada de 10 volúmenes, que tiene características de ser algo cáusticas
y mediante esa acción cáustica puede llegar a generar hemostasia capilar. Miren, este es un caso de una hemorragia también profusa en una zona de un molar retenido que había sido exodonciado, y como la colocación de un tapón temporario que me va a permitir detener la hemorragia en forma transitoria hasta poder empezar a hacer el diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo y colocar las medidas definitivas correspondientes. Otras formas de hacer taponamiento compresivo temporario que tenemos en cirugía bucal o en cirugía maxilofacial. El caso más típico que ustedes van a ver es este, que es el de la colocación de un pack compresivo por sobre el alveolo, no metido interiormente como un taponamiento, sino sobre el interior del alveolo a manera de venda, que sería en la piel, y mantenido a presión oclusal mediante el plano oclusal de las piezas vecinas. Eso me permite una compresión transitoria muy efectiva en los casos de sangrado post-exodoncia. Otros casos también pueden ser por trauma o por algunos procesos neoplásicos en las que puedo realizar un taponamiento compresivo anterior de la fosa nasal para mantener los sangrados a tiempo. Otra forma de poder realizar hemostasia es mediante la aplicación de algunas férulas, como por ejemplo en la cavidad bucal podemos usar las placas de Vacupress, que se tienen que preparar previamente a las intervenciones y que pueden dejarse ahuecadas para mantener gasa en su lugar o simplemente por su acción mecánica de compresión pueden llegar a brindar hemostasia transitoria. Otra forma es la de hacer compresión digital, fundamentalmente en aquellos casos de accidente intraoperatorio o cuando el paciente manifiesta algún trauma intraquirúrgico o accidental. Fundamentalmente se puede dar en las porciones de, como en este caso se ve, en las arterias coronarias, de las peribucales, y fundamentalmente en situaciones de emergencia se hacen a presión digital, pero también siempre termina siendo muy efectivo colocar gasa entre las heridas para tratar de mantenerla. Por último, dijimos de poco uso en la cavidad bucal, pero que requieren a veces su utilización, están los casos de ligadura o pinzamientos transitorios. Estas ligaduras o pinzamientos transitorios, como vieron en la clase de instrumental, pueden realizarse mediante las pincitas hemostáticas, como por excepción casi en la cavidad bucal se usa la pinza de Halsted, que es una pinza delicada que viene recta o curva, que no tiene dientes, sino que tiene estrías en su interior, permitiendo hacer tomas atraumáticas y muy precisas, estas estrías transversales. También existen otros tipos de instrumentos que ya hemos visto, ¿se acuerdan? En la clase de instrumental. Todas tienen como objetivo tratar de identificar el vaso, y ya sea mucoso o intraóseo, tratar de ir pinzándolo para detener transitoriamente la hemorragia. Una foto ya más grande de una pinza de Halsted, en este caso curva, fíjense cómo tiene la cremallera y estas estrías transversales que me permiten ser lo más atraumático posible. La pinza de Pean o la pinza de Coyer, que no tienen tanta utilización en la cavidad bucal. La pinza de Coyer tiene unos dientes que la hacen un poco más atraumática. Y la pinza de Pean, esta que tiene como forma de pico de pato, que sirve fundamentalmente para las hemorragias laterales. Habíamos dicho que si bien teníamos también procesos temporales, es decir, aquellos que me dan tiempo para hacer maniobras definitivas o para hacer diagnósticos de qué está ocurriendo en relación al sangrado, también teníamos maniobras definitivas. Esas maniobras definitivas están en relación a estos 5 puntos que vemos acá. La utilización de sustancias coagulantes, ya sea en forma de líquidos, en forma de polvos, en forma de ceras, en formas de esponjas. Hay muchas características clínicas que van adoptando estas sustancias coagulantes, las vamos a ver ahora más adelante cuando hablemos de pacientes anticoagulados.
La coagulación eléctrica, es decir, la utilización de electrobisturí, de un instrumento que tiene la capacidad de transformar la energía eléctrica en calor y mediante eso poder cortar, coagular o cortar y coagular. Son instrumentos que se utilizan porque tienen una frecuencia mayor a 200.000 Hz, es decir, que no intervienen en la alteración en los procesos nerviosos, sino que solo producen calor. Ya vamos a ver algunos ejemplos y vamos a tratar de explicar cómo funcionan cuando se utilizan en forma monopolar. La utilización de láser no tan frecuente en los consultorios odontológicos, pero que existen en muchos países del mundo con mucha frecuencia, cada vez con más frecuencia, los pinzamientos o ligaduras definitivos, es decir, aquellos que se realizan y van a quedar haciendo hemostasia donde se las utilice, o las ligaduras por transficción, no aquellas que van directamente relacionadas a un vaso, sino que van relacionadas a una zona que en su interior tiene un vaso que no puede ser disecado o encontrado. Como sustancias coagulantes, nosotros dijimos tenemos muchas formas clínicas que pueden ir adoptando. Las que habitualmente utilizamos en odontología son unos polvos o unas esponjas de colágeno microfibrilar, de dermis porcina, de el polvo de subgalato de bismuto, que es este amarillo que están viendo aquí adentro, que van teniendo, según su composición química, distintas formas de actuar. Lo vamos a ver en un rato, vamos a explicar algunas. Pero todas, como son coagulantes definitivas, todas tienden, ya sea por astringencia, por causticidad o por estimular algún factor de la coagulación, todas tienden a que el coágulo se forme estable y permanente. También algunos líquidos, como pueden ser el ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, es decir, impide que la fibrina se elimine, o otros ejemplos como el ácido tricloracético, que es un cáustico que tiene que ser utilizado con cierta precisión y cierta meticulosidad para que no dañe el resto de los tejidos, pero que también por esa acción cáustica, es decir, la de precipitar proteínas vasculares, al ser un cáustico genera daño celular. Esa es la diferencia que tienen con los astringentes, que también producen precipitación de las proteínas capilares y obliteran la luz de los vasos, pero el astringente no genera daño celular, el cáustico sí genera daño celular. Esta precipitación de la proteína vascular y la obliteración del vaso genera hemostasia definitiva. El ypsilon aminocaproico es otro de los ejemplos que tenemos como líquido, como el ácido tranexámico. Dijimos sustancias coagulantes, también decimos ahora la presencia de la posibilidad de utilizar coagulación eléctrica, que son estos dispositivos, que son dispositivos que en líneas generales tienen un circuito eléctrico, un generador eléctrico, que mediante un electrodo activo que transporta la electricidad y hace su efecto, a través de, una vez que pasa por el tejido, mediante un electrodo inactivo o de dispersión, vuelve de vuelta al aparato generador. Estos habitualmente en odontología se usan los que se denominan monopolares, es decir, con distintas formas, pero también en forma excepcional o muy habitual dentro de los ámbitos sanatoriales, los que se denominan bipolares, es decir, que requieran de contacto de una pinza eléctrica entre dos partes activas para poder hacer efecto. Tienen distintas formas que van adoptando, forma de cuchillo, forma de aguja, forma de bola, las puntos rojos, todo está en relación a sus puntas activas descartables o reesterilizables. Vamos a ver algún caso clínico, alguna situación, fíjense en este abordaje de la región submaxilar, como el electrobisturí empieza a hacer no solamente el corte, la parte de la diéresis en un monopolar, sino que empieza a tratar de hacer el corte y encontrar los distintos planes. Fíjense como en el fondo empieza a verse el musculoplasma una vez que se atravesó la piel y el celular subcutáneo, que tiene este color amarillento de la dermis, ¿no? Algunas otras situaciones clínicas, después se acuerdan los separadores de Bodman que habíamos visto en la clase de separación de diéresis. Fíjense como un electrobisturí bipolar está a punto de hacer contacto, o como con el monopolar
mandando la energía a través de una pinza. Una vez que el vaso está tomado, hace alguna maniobra de hemostasia. Esto es pinzamiento y hemostasia eléctrica. Pinzamiento porque tomé el vaso con una pinza y hemostasia mediante electrobisturí. Vamos a ver alguna situación clínica, a ver si podemos por aquí. El láser, dijimos también, poco utilizado en odontología, al menos en nuestro país, pero bueno, tiene la particularidad también de, mediante la vaporización, generar condiciones de coagulación en la zona quirúrgica. Habíamos dicho ligaduras y pinzamientos que están en relación a las cosas que tenemos que hacer. Tenemos distintos tipos de ligaduras y pinzamientos, ligaduras que son directas, ligaduras con pasahilo o ligaduras por transficción. Vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas, vamos a ver si podemos ver los videos. Miren, una ligadura con pasahilos. Una vez que se identifican, ¿se acuerdan las pinzas como separadores? Una vez que se identifican, a ver si podemos llegar a ver aquí el video. Una vez que se identifican y se disecan los vasos, con una pinza, habitualmente una pinza de las que se denominan de doble utilidad, que pueden ser la pinza de Joel, una Bertola, en este caso no, la 30 de Joel o una Bertola. Esta no es una doble utilidad. Recuerden que la doble utilidad de Lowe y Finochieto tenía un ángulo mucho más agudo entre la parte que presenta el hilo. Se denominan de doble utilidad porque sirven para hemostasia y también para pasar hilo. La otra pinza va a ir presentando este hilo de tal manera, lo mismo, la otra pinza que toma el hilo y permite hacer una hemostasia en la zona, como vamos a ver en la clase sí vamos a ver el video. Recuerden que estos videos son unos videos de apoyo. En la clase van a tener la filmación exacta de cómo son las ligaduras, pero bueno, en líneas generales se trata de hacer dos ligaduras, es decir, dos nudos, y en el medio de esos dos nudos se corta el vaso y el nudo queda, como en este caso, un nudo de un lado, otro nudo del otro y se lo corta. En aquellos casos de ligadura por transficción, que pueden ser con puntos cruzados o en jareta, están en relación cuando no puedo encontrar la disección del vaso que se lastimó y lo que intento hacer es un punto que al cerrarlo, al darle ceñimiento, comprima el vaso que está en el interior. Es algo muy parecido, ustedes no se van a acordar, pero cuando nosotros éramos chicos, las bolsitas que llevábamos a jardín cuando no había mochilas tenían este sistema, es decir, un sistema de pasado de puntos que al momento de cerrar se iba cerrando en la porción más coronal y permitía hemostasia en forma definitiva mediante la compresión del vaso. Una vez que vimos esta maniobra, vamos a ver a grandes rasgos qué posibilidades tenemos nosotros de tratar una hemorragia post-exodoncia. Y vamos a definir esta situación, esta hemorragia post-extracción, vamos a tratar de dar algunas características clínicas. Cuando el paciente es sano, las vamos a denominar hemorragias no previsibles, porque en realidad pueden pasar, son extrañas que ocurran, pero uno no tiene elementos más allá de lo que haya sucedido intraquirúrgica para poder intuir su aparición. En cambio, en aquellos pacientes que tienen una patología hemostasia, es decir, que ellos la conocen o no la conocen, pero la empiezan a definir en el momento de la realización de la historia clínica, otro punto importante en lo que van a hacer ustedes en la clínica, hacer preguntas en relación a alguna medicación que pueda afectar el sistema de la coagulación, si habitualmente cuando le hacen extracciones tienen sangrados, si hacen hematomas a repetición, o el paciente me declara directamente
que toma medicación que genere sangrado, antiagregantes, clopidogrel, anticoagulantes orales, acenocumarol, warfarina, digamos, aquellas medicaciones que yo sé que tienen como efecto central la alteración de los procesos hemostáticos, o aquel paciente que tiene un terreno patológico, que yo ya encuentro la zona muy inflamada, un proceso inflamatorio grande, que me está manifestando todo el tiempo que ni bien se toca le sangra. En estas tres situaciones yo tengo la posibilidad de que aparezca un sangrado posoperatorio, pero ya es más previsible. Voy a tener herramientas para el intraquirúrgico y para mis consideraciones posoperatorias que me van a facilitar el cuadro. Habitualmente, la mayor cantidad de sangrados posquirúrgicos después de las hemorrágicas, después de las extracciones dentarias, hemorragias después de las extracciones dentarias, se dan habitualmente por una etiología local, es decir, porque desgarré el tejido gingival, porque realicé fracturas dentarias o fracturas alveolares que no pude reparar, porque persiste el tejido de granulación, porque no llegué a eliminarlo correctamente en esa maniobra que nosotros denominábamos toilette de la herida, o que lesioné la mucosa bucal. La mayoría de las hemorragias responde a alguna causa mecánica, a que algo ocurrió, o que me olvidé algo, o que hice mal una maniobra, ya sea en forma cruenta o no correctamente en su momento de eliminación. Y vamos a ver, por último, en esta parte de la cirugía, ¿qué haría yo en una hemorragia intraoperatoria? Cuando me aparece la hemorragia intraoperatoria, lo primero que tengo que hacer es identificar la causa. Cuando estoy haciendo la extracción y el paciente empieza a sangrar, tengo que ver qué hice o de dónde viene, para después recién aplicar las maniobras hemostáticas, temporales o definitivas que mencionamos hace un ratito. Una vez que apliqué estas medidas hemostáticas temporales, dejé de aplicarlas, pude ver qué ocurría, lo reparé o apliqué las medidas hemostáticas definitivas, voy a colocar mi sutura y un pack compresivo oclusal tal cual vimos en la clase de exodoncia. Cuando yo tuve un problema intraquirúrgico, digamos, no fue una exodoncia común, sino que apareció este problema intraoperatorio, siempre conviene que al paciente lo deje en la sala de espera un ratito. ¿Cuánto? Y nosotros decimos aproximadamente por protocolo media hora, con un pack de hielo por fuera, frío, y mordiendo oclusalmente una porción de gasa que me va a dar hemostasia local. Si después de esos 30 minutos el paciente sangra de vuelta, tengo que repetir la maniobra. Es decir, dar anestesia, identificar cuál es la causa que no pude reconocer anteriormente, ir a hacer las maniobras y vuelvo otra vez al círculo. Si el paciente no sangra, le voy a dar las indicaciones antihemorrágicas, las clásicas que doy habitualmente después de una exodoncia, pero tratando de aumentar el tiempo en aquellas que yo sé que me mantienen la estabilidad del coágulo. Le hago el control mediato a la semana para retirar el punto y si está todo bien se va de alta. Si en el control mediato, es decir, a los pocos días que viene, el paciente no sangra, se va de alta. Si después de el control mediato o a los 2 días aparece con un sangrado, ya es una hemorragia posoperatoria, que tuvo su origen en una intraoperatoria que yo pude solucionar en forma transitoria, pero que con el correr del tiempo vuelve con otro sangrado. Y que ahí tengo otro procedimiento, otra manera de actuar que vamos a ver en el próximo bloque, que es el tratamiento de las hemorragias.